Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio de los 5 elementos. Hoy estoy otra vez en Rosario. El invitado de hoy es Juan Manuel Payué. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Un Muy gusto, un bien, gusto. bien, Gracias por la invitación. de nada. ¿Qué tal Rosario? Rosario, ¿qué tal bien, ¿qué te puedo decir? Digamos, vos sabés que ahora estuvimos, bueno, hace poquito volvimos de viaje y esta cuestión de estar afuera y volver, nada, te hace ver algunas cuestiones, no sé, en términos de territorio tal vez y de ciudad. Nada, volví y la verdad que empecé a entender un poco el paisaje radical y contundente que es el río del Paraná. Eso me llamó, me hizo entender la escala de lo que es Sí, esa, esa cuestión natural de nuestro paisaje, que lo tenemos, bueno, esto de todo el tiempo ver lo mismo y todo el tiempo tener a mano un montón de cuestiones, hace que tal vez no le encuentres dimensión de lo que es. Y entender lo que es ese caudal de agua, lo que representa en la región. Me quedé con eso en la cabeza. Así que es que el Paraná es enorme. es enorme, tiene bueno, lo que representa para la ciudad del Paraná, ¿no? Es Sí. Rosario tiene como origen ya este puerto que se da de manera natural, ¿no? Por la diferencia de nivel entre el río y la barranca, ya permitía naturalmente hacer las cargas y es un elemento que lo tenemos todo el tiempo presente y que también es parte, ¿no? No es un recurso potenciador, ¿no? De la estructura como urbana de toda la región. Sí, sí. Bueno, yo creo que las dos primeras veces que estuve en Rosario, cuando me preguntaban los rosarinos, che, ¿qué querés ver? Digo, el río. Lo primero Sí, que sí, decía es, llevame a ver el Paraná primero, sí, sí, ¿no? sí, Quiero sí, ver el sí, Paraná y después vamos a ver lo que quieras. sí. Sí, y tiene esto de también que en poco tiempo, en pocos minutos podés estar también en la pampa, ¿no? Como esto Sí, de poder conectar la pampa y el río en pocos minutos también es un viaje que, bueno, uno que es arquitecto le toca como trabajar en la periferia de Rosario, que tiene esta cuestión de expansión urbana a través de barrios semiabiertos, abiertos, poco barrios nada que nuevos, y les toca viajar, y bueno, te vas encontrando, vas viajando desde el río a la pampa y de vuelta a la pampa al río. Y nada, son otra distancia, silenciosos. las Sí, dimensiones. sí, hay algo de la distancia, hay algo de la distancia también. Sí, 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 seguro. Eh, bueno, no sé porque no vi los elementos que has mandado, pero bueno, has estado en Venecia porque has ganado junto a Marco San Pierón. Zampagnón, eh, el concurso de la Bienal del Pabellón de Argentina, ¿no? Sí, Y sí, de eso has venido, por eso has estado sí. allá. Sí, hemos estado, bueno, tiene una particularidad estos concursos, es un concurso que propone directamente el Estado, que se inició en noviembre del año pasado, que abre la propuesta para diseñar la instalación y la curaduría del pabellón argentino en la Bienal de Venecia, que se desarrolla ahora este año. Bueno, tuvimos la oportunidad de presentarnos y ganar ese concurso, y a partir de diciembre del año pasado hasta, bueno, 16 de mayo, desarrollar, construir, ejecutar lo que es el pabellón. Por Eh, eso estuviste ahí como este mes que Tuvimos decías, un mes en hasta Venecia. eso viste todo. Sí, tuvimos un mes en Venecia, también una ciudad que por eso te decía esto de la distancia y naturalmente sale, no sé, ciertas comparaciones de cómo se desarrollan la urbanidad y la vida en las ciudades. Tuvimos un mes viviendo, ¿no? Porque ya se trató de casi una rutina de vivir la ciudad y trabajar, y también poniéndole el cuerpo a la construcción, a la instalación del pabellón. Y claro, en comparación con Italia, que haces 10 minutos de auto y ya estás en otra situación, Sí, en otra cultura, en otro sí. lenguaje, en otra arquitectura, es todo. Y acá haces 300 400 kilómetros y es la misma pampa, ¿no? Sí,
Sí, es verdad eso, es verdad. Y hay algo de, nada, esta cuestión de cómo la estructura urbana de esta cuadrícula y el borde que tenemos acá en la ciudad, nada, te encontrás en Venecia con una estructura que tiene que ver tal vez con lo intrincado del gótico, pero se mete la variable del agua, de los canales y la cantidad de puentes que hay, y cómo esos puentes van como negociando entre los callejones, el agua, y bueno, se te hace nada, esta cuestión de herramienta de orientación que tiene la cuadrícula, bueno, en esas ciudades se te disloca todo, ¿no? Mm. Fantástico, fantástico. Nosotros tenemos un equipo, un colectivo de arquitectos que se llama Es, Cooperativa. sí. Cada cooperativa, y desde ese colectivo nosotros tenemos como una actividad elemental o troncal que son los concursos de arquitectura. Lo venimos haciendo es más, parte del mundo este de las imágenes y los elementos que proponés, bueno, tienen que ver con eso, tienen que ver con algunas cuestiones que nacen ya de la facultad y que tienen como el concurso dentro de su actividad que más nos motiva, ¿no? De estudiantes ya encontrábamos en los concursos de estudiantes que proponía la Universidad de Flores y demás, una alternativa de, nada, proponer tu visión sobre las cosas, correrse un poco de la actividad ahí del taller académica y la relación docente-alumno, y tener un espacio para proponer algo que nosotros quisiéramos. Lo hicimos durante mucho tiempo como estudiantes, no ha ido muy bien, y como profesionales siempre estuvo como esa posibilidad de hacerlos y entra como hace unos años en esta formación de este colectivo ya como una cuestión de formalizar esta actividad como algo concreto. Y bueno, este concurso la Bienal entraba dentro de esas posibilidades y bueno, tiene esta cuestión de los concursos, ¿no? Uno propone algo, propone lo mejor que tiene, convencido, pero bueno, hay una cuota de, no depende tanto de nosotros, o sea, puedes tener mejor proyecto, la mejor forma de argumentarlo, de explicarlo de manera visual, pero bueno, hay un jurado, interpretaciones de bases que uno hace, que a veces coinciden, a veces no coinciden con el jurado, y sacar un primer premio. Y bueno, digo, seguramente va a haber una discusión, ¿no? Entre las visiones de. Así que bueno, vamos a empezar. Igual es un desafío esto de los 5 elementos, la verdad que es un ejercicio súper interesante, porque seguramente si nos encontramos la semana que viene vamos a encontrar otros 5 elementos, Y van a eh, cambiar y van a aparte. cambiar, van a cambiar, pero te hace, no sé, yo encontraba como una oportunidad de pensar, ¿no? Pensar eh, qué es eso de estos 5 elementos, ¿no? Muy interesante. No, y además también varía, depende cómo cada uno va armando las categorías, ¿no? Porque Sí, puedes hablar de vos, de los demás, o cómo sí. transferirlo. Sí, sí, acá bueno, ahora charlamos, ¿no? Yo tomé como las categorías como, nada, después vamos a ver cómo Vamos cómo viendo. Bueno, dale, ahora empezamos por la sí, propia. sí. ¿Dónde Y vamos? esto es la Facultad de Arquitectura de Rosario, En una construcción. en construcción, es una foto vieja, es una foto que tiene ejecutado nada más, es una gran pasarela que conecta bloques que están en forma de peine, y uno de los bloques en forma de peine es más corto y genera una plaza, ¿no? Y obviamente que esta cuestión de los edificios públicos en Argentina y Rosario no es la excepción, ¿no? Esto de construir etapas y los presupuestos que alcanzan hasta un determinado monto o una determinada instancia de ejecución, eh, eh, hace que, bueno, uno, los espacios se empiecen a habitar así, como en instancias a veces incompletas. Entonces, hubo un concurso como estudiantes, nosotros nos presentamos, era para reelaborar o rediseñar la plaza que se llama Plaza Canadá, esa ¿Mm? plaza que está acá, y, se llama Plaza Canadá porque esa escultura que está ahí está donada por el Estado de Canadá. Bueno, esas cosas atípicas que suceden que no sabemos por qué. Eh,
Y naturalmente el trazado del camino se fue realizando de manera diagonal, ¿no? O sea, la planta baja estaba estable, pero la planta donde sucede lo público de la facultad, donde sucede la actividad, está a ese nivel de pasarela, ¿no? Donde están las escaleras, donde vos podés subir y ahí está el bar Mm. y están también las oficinas más públicas de la facultad. Entonces, ese camino es el camino que tomaban habitualmente las personas para subir esa escalera. Entonces, Claro, porque el- había algo de trabajar sobre el espacio público eh, y el espacio abierto, ¿no? Que dentro de la universidad y como manda o requerimiento dentro de un encargo, pocas veces te llega. Eh, Esta cuestión del arquitecto de siempre tratar de construir algo, de habitarlo, de sobrecargar los espacios, siempre nos propusimos como intención, eh, digo, bueno, ¿qué hay que hacer? Si agregamos un techo, agregamos bancos, ¿cuál es la operación que tenemos que hacer acá? mm, Eh, entonces, siempre nos pareció muy fuerte esta idea de la diagonal, ¿no? Como este trazado que se da de manera natural, como ese recurso urbano de acortar caminos, esa diagonal que llega directamente a los puntos de acceso. Después, la facultad fue creciendo, ¿no? La facultad terminó completando ese bloque del medio. eh, y siempre nos resonaba este proyecto de la Catón y Basal, que también un concurso en una plaza y no sé si era un concurso o un encargo directamente desde el Estado, y ellos elaboraron un informe diciendo que la plaza estaba bien como estaba, que solamente había que cuidarla y enumeraron como una especie de protocolo de las cosas que se deben hacer, solo mantenerla. Y esta cuestión de que el proyecto está ahí y no hay que hacer nada, para esta instancia sí, nos apoyamos un montón. Entonces, la estrategia fundamental fue, bueno, mantenemos la diagonal y creo que ahí en algunas documentaciones hay una planta y algo por el estilo, si te querés ayudar con eso. Eh, no. y, y, mm, eh, y optamos por eso, optamos por consolidar, digamos, la diagonal y abrir un poco ese espacio desde que da al ingreso del hall de la facultad, que ese bloque central lo terminó consolidando, ¿no? Y dejar un gran espacio para que sucedan los que habitualmente sucede en una universidad, ¿no? Estos actos a cielo abierto, cuando hay épocas de elecciones en la facultad, se reparten volantes, cuando hay asambleas plenarias se discute en la plaza y cuando muchas veces se recibe la- los chicos, bueno, ese espacio se llena de familiares y demás. Y lo pongo como obra propia porque terminó siendo una obra, ¿no? O sea, lo comenzamos como estudiantes, ganamos el concurso Bien, y en esta cuestión que pasa habitualmente, bueno, siempre hubo desde las bases del concurso la posibilidad de que el que gane lo construía, pero por unas cuestiones no sé, de negociación con las oficinas públicas de la facultad y en el medio, en la organización del concurso había una agrupación estudiantil, bueno, se terminó embarrando y se paró un montón de tiempo. Bueno, nosotros naturalmente éramos estudiantes y pensamos que, bueno, eso quedó como un primer premio como estudiantes, hasta que un día llegamos, después de un verano, estaba en obra la plaza. así Y de repente. estaba en obra la plaza y para nuestra sorpresa había respetado toda la geometría, todas las decisiones que habíamos tomado como proyectistas y estudiantes. Y yo la tomo como una obra propia porque también, más allá de que obviamente estaba yo, es el inicio de este colectivo que tenemos hoy. Entonces, llegamos y estaba la plaza en este estado, en ejecución, y para nuestra sorpresa, bueno, no, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Que al perderle, a no participar, digamos, dentro de los
el planeamiento ejecutivo, se sumaron algunas decisiones que nosotros no habíamos pensado, o lo hubiésemos pensado de otra manera, pero después de, yo doy clases en la facultad y después de muchos años, cuando ya la plaza estaba en uso, nada, empezamos a ver que pasan estas cosas. Mm. eh, 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 Actos de colación y el uso de la plaza intensivo nos llegó de mucho como confort, ¿no? De poder haber captado esa cuestión que ya estaba en el lugar y, y Es después muy tiene la... buena ese espacio, esa plaza. Ahora, cuando estuve, Sí, eh, no sabía que era ustedes, y que no había quedado un concurso. sí, Está muy bueno, porque me acuerdo que es como un gran atrio en realidad, ¿no? sí, Porque sí, vos vas por unas calles como laterales, ¿no? Vas por acá caminando claro, y te exacto, encontrás con este vacío y después subís las escaleras. Es como una exacto, antesala que vas, ¿no? sí, sí, es así. Y es muy Y bueno bueno, eso, como espacio de reunión o de llegada. bueno, es que, viste que uno llega diagonalmente a ese espacio, es como que uno va recorriendo, bueno, los andenes, esa infraestructura que quedaron del ferrocarril, y a ese lugar llega diagonalmente, y siempre pensamos que esa tira de árboles que están en la izquierda, por eso la calle se ensancha ahí un poco más, esa vereda, y nada, y Es se más, genera ahí. cuando yo tenía que me había invitado Juan Manuel Royce, Sí, entonces me dijo, venite a la facultad bueno, y estuve ahí. Entonces me tomé el bondi y me dejó ahí, que me llamaba la atención que se llamaba Siberia, tomate el sí, colectivo, dice Siberia, sí, sí, no Siberia. sé qué número negro, Ujú, entonces me tomé el número no sé qué, la negra, me bajé ahí y empecé a caminar. Y en un momento digo, "Ay, voy a ser sociable". Y entonces empecé a preguntar a unos chicos para leer los carteles, ¿no? Me dice, ¿de ujú. dónde es la Facultad de Arquitectura? Me dice, ¿dónde está la escalera multicolor? Ahí ya me puse como contento. Sí, bueno, porque Entonces, bueno, y fui como guionando y bueno, y llegué a esta situación y vi las sí, dos escaleras y la plaza y como fui en diagonal también, creo. claro. Sí, y esto que decíamos, ¿no? De agregar siempre esto de una especie de actitud, no sé, como natural de agregar cosas todo el tiempo. Hubo este momento de, bueno, los espacios abiertos necesitan instancias de sombra porque, bueno, los veranos son muy duros. Y claro, uno está tentado de formar techos livianos y demás. Y por eso te decía esta calle de árboles, cuando Mm. notábamos bueno, ese espacio de sombra estaba, ¿no? Solamente había que enunciarlos, proponerlos y que los bancos estén ahí abajo. Y entender que, bueno, por una calle circula más gente, por otra calle circula menos gente, manejar los anchos. Bueno, en este caso, esta planta, que es la del concurso inicial, Esta. manda peatón para que reducir la cantidad de autos que pasan por ahí. Y acá están Eh, las líneas como de caminar, ¿no? Ahí sí, sabes. sí. Y había algo del recurso también gráfico de cómo comentar que hay diferentes usos en toda esa plaza, que no todos toman el mismo camino. Hay una gran cantidad de gente que toma por un camino y por eso la vereda se ensancha. Hay caminos alternativos, por eso la vereda es más fina. Eh, Nada, yo le tengo mucho cariño a este proyecto y también, bueno, a la facultad y pensar que estos espacios van a quedar mucho tiempo así. O sea, por eso te mostraba la foto y bueno, esa plaza va a quedar mucho tiempo así. Sí, Eh, y ver que se usa de esa manera. Entonces, esta primera obra, digo, bueno, bien. Y el pensar, Paraná no, de fondo, ahí está el Paraná, ahí lo vemos. bueno, esa pasarela tiene momentos hacia, de, de- Sí. de paisaje hacia el río, de mirada hacia el río, increíbles. O sea, a veces me toca dar clases los sábados a la mañana y bueno, nada, es una maravilla, es una maravilla. Aparte, ese marrón es como que brilla, ¿viste? Hay Sí, momentos sí, del día que el sol parece sí, dorado. sí. Bueno, la Siberia también tiene que ver con lo inhóspito, ¿no? Porque esta facultad, cuando se inició el proyecto, tenía que ver con algo de, bueno, el contexto tal vez sociopolítico, eh,
nada, proponía que las universidades estén lo más alejados posible, ¿no? Y bueno, acá vos has estado ahí, pero originalmente, o cuando se sacó esa foto, el viento, el frío, lo duro de estar como a la intemperie se sentía mucho Como pues está arriba de una barranca, porque es claro. abajo del río, abajo está el puerto. Sí, es que está a nivel de lo que sería la ciudad, ¿no? O sea, Claro. ese está a nivel. Hoy, para el lado del río, obviamente, ahí ya te encontrás con a pocos metros la barranca. Que viste, la barranca en Rosario tiene diferentes altitudes, ¿no? No en toda la costa de Rosario tiene una diferente altura, ¿no? Mm, Obviamente hacia el norte de Rosario ya tiene una altura mucho más alta. bien. Bueno, vamos a la ajena. Sí. Em, ¿Dónde y estamos? esto es Avenida Belgrano y Buenos Aires. La Avenida Belgrano es una avenida que recorre la costa Mm, de Rosario. Tenés que ubicarte que hacia la izquierda, a 2 cuadras, está el monumento. Algo. Y que esta calle que baja o que sube pasa por la Catedral de Rosario. Es una calle muy importante porque bien. era parte del Camino Real hacia Buenos Aires y demás. Y bueno, este trabajo en la Bienal de Venecia, nosotros pusimos como mucho interés en recuperar algunas arquitecturas, algunos estudios, que no solo recuperarlos, sino mostrarlos. Y estas fotos que encontramos, no sé si terminamos usando estas mismas, pero encontramos algunas fotos del momento no de ejecución, de estreno del edificio o de época. Es un estudio de acá de Rosario, se llama Viotti Letich, Jano Viotti y Letich, y Matilde Letich, y a mí me interesa mucho la obra de ellos, me interesa mucho porque primero son un estudio eh, que se propone trabajar sobre la práctica, ¿no? O sea, esta cuestión del oficio del arquitecto, cómo encontrar en ese amplio mundo del oficio, atacar todas las variables posibles. En principio, bueno, cómo gestionar y solventarse su propio proyecto. Cómo, además de eso, encontrar la manera de hacer arquitectura moderna, arquitectura con un lenguaje propio, no descuidar todo lo que propone la disciplina. Además, entender que estás trabajando en Rosario, en una economía particular, eh, y atacar todas esas variables, eh, y además hacer un buen proyecto de arquitectura me pareció siempre un trabajo a seguir. Este es un edificio que se llama Tranvía 4, es decir, que ellos tienen una gama, una gran cantidad, no sé cuántos serán, 9 tal vez, debería contarlos, de De edificios. edificios, como Sí, una marca. sí, sí, es una especie de secuencia de edificio de propiedad horizontal. Este particularmente, bueno, tiene toda esa espalda ahí de servicio y permite que todas las áreas habitables, de habitación y estar y demás, se vayan abriendo como un abanico hacia el río, ¿no? Mm, ahí Eh, las ventanas además de, están mirando el río. siempre están mirando el río y esta secuencia de, de ventanales que también están corridos en forma vertical. eh, Listo. y la planta baja, como, bueno, negociar las pendientes de, la, de las dos calles, cómo generar los estacionamientos, no, un montón de oficio que hace que también con elementos que tenemos a mano disponibles, se pueda hacer muy buena arquitectura. Y puse como los tranvías y después tiene como una gama mucho más. Este es como una de esos estar, ¿no? Con un balcón que ya, con esta cuestión de la diagonal, media Mm, triangular, ya poniéndote el río ahí como de punta. em, y, y tiene como esta gama de edificios tranvía, y tiene una gama de otra escala, o una línea de proyecto de ¿qué otra son escala, que estos? son los ómnibus,
que sea una escala bajita, barrial, mucho más económica, donde también veo como una cuestión de cómo ajustarse a la demanda que tal vez pida el mercado, a la vez proponer algo en cuestiones de lenguaje, de proyecto, de ciudad. eh, Nada, tengo una propuesta propia y, y cómo poder trabajar en esas escalas, ¿no? Además hicieron arquitectura hospitalaria, viviendas y demás, pero Es muy bueno tiene, también. claro, tiene esto de proponer algo más que solamente la explotación del terreno o sacar mayor cantidad de unidades posible, que es este pasaje público que se separa un poco de la medianera. Son edificios, si vos los ves, que también tiene algo, ¿no? Ahí de que pasan totalmente desapercibidos, que están es como metidos en la trama, que logran como camuflarse en lo que es la ciudad, eh, y, y a la vez tienen una cuestión de manejo, de oficio, Y de mira qué recursos. interesante como esta entrada ahí en diagonal Mm. de la ventana, de la carpintería, Sí, ¿no? De la sí, ladrillo. sí, Ese pequeño gesto, ¿no? Esa sí, articulación. sí. Sí, y bueno, ahí el Intel y el Phaser como remarcando, y hacerlo con, bueno, vamos a No, hacer porque una, decías de oficio, ¿no? Eso es sí, oficio. sí, esto de, bueno, vamos a hacerlo de ladrillo visto, pensando en cómo se mantienen estos edificios, cómo tienen que perdurar en el tiempo, nada, cosas que uno se va preocupando como arquitecto y bueno, sí, hay una revista acá de Rosario que se llama 041, Mm. bueno, se editó por mucho tiempo, y se sigue editando. Y bueno, tiene una especie de monográfico de ellos. Y bueno, cuentan un poco en la entrevista, ¿no? Esto de, bueno, en- pasamos por un lugar donde había una serie de carpinterías de aluminio con ciertas medidas, y bueno, con eso vamos a trabajar. Porque nosotros trabajamos, bueno, Biotti también fue secretario de planeamiento aquí de Rosario, y tenía esta cuestión de, bueno, parte de mi trabajo está destinado ahí a la ciudad y parte de mi trabajo va a tener que ver con construir estos proyectos y encontrar cómo los financiamos, cómo los gestionamos, cómo lo vendemos nosotros, lo proyectamos, y me parece como eso una capacidad, un oficio del arquitecto muy valorable. Y aparte, bueno, están vigentes, o sea, estas fotos son de un momento, ¿no? Edificio hecho ayer. Sí, y ahora si pasás, bueno, están muy bien conservados y tienen que ver con esa toma de decisiones iniciales, ¿no? Y dibujo. Sí, y ahí mezclo dos pájaros de un tiro, porque este es un dibujo de Gerardo Caballero, que aparece en esa revista. Está medio ahí porque no lo encontramos en buena calidad, eh, que hace un recorrido sobre toda la obra de los tranvías de Viotti Letich. Entonces ahí están todos los tranvías, fíjate, tienen números y tienen algunas anotaciones que le hace él. Y me pareció como muy interesante, ¿no? Esto del dibujo de Gerardo, la mirada que tiene él a través del dibujo y la valoración que hace sobre estos arquitectos. Ahora Eh, pone el recorrido del tranvía, ¿no? Como que a su sí, vez también es un recorrido que hace sí, del edificio. sí, sí, sí. Que me Este es el pareció. primero del 65. Sí, Aparte también, claro, es pleno movimiento moderno y boom de la propiedad sí, horizontal. sí, sí, ¿Cómo llegó el posmodernismo acá, eh? sí. ¿Cómo cambió? Bueno, viste que el posmodernismo en un momento tomó, ¿no? Tomó todos los estudios. O sea, todos pasaron por un momento posmoderno. Y Eh, nadie se quiere hacer cargo, ¿no? Pero no, todos. no, no. Nosotros siempre tenemos una broma ahí con la confrontación entre racionalismo y posmodernismo, ¿no? Bueno, y esto como demuestra un poco. Un momento te llega, te toca la puerta del posmodernismo. Sí. Y me pareció muy interesante porque del recorrido, más allá del estudio, Beauty Teach, esta cuestión del dibujo de, de Gerardo, siempre como comentando su visión de las cosas. Los dibujos en sí tienen, bueno, en principio
sintéticamente, ¿no? Todos los dibujos tienen como el acento que tiene cada edificio. Uno los podría reconocer a través del dibujo de Gerardo. Sí. Eh, Va, y esto de, si los conocés, me imagino que sí. sí, sí, sí. Bueno, ahora cuando si vos, bueno, en una oportunidad podés o hacer el recorrido del Podría ser. tranvía, que estaría muy bueno que lo hagas, te vas a dar cuenta que tiene todas como los elementos que son sumamente reconocibles en cada uno de los ¿Este es el proyectos. monumento de la No, bandera? esa es la aduana. El monumento está hacia abajo, digamos. Está hacia Ok. abajo. Esta es la Esta aduana es la entonces. aduana. Bueno, eso también. Uno de los tranvías está ahí negociando entre un pasaje urbano público y la aduana, y le toca trabajar en esa esquina. Y bueno, lo resuelve de manera muy bien los dos. La aduana es el edificio que está enfrente del edificio este de la cochera y la Sí, torre arriba. exacto, de Spirandelli, sí, exacto. Sí, esa es la bajada Sargento Cabral, que es un lugar, esto que te decíamos del puerto natural de Rosario, la bajada Sargento Cabral, que es esa distancia, ese momento, es un patrimonio, porque esa es la bajada original, ¿no? Natural. Por eso Ah, la aduana que está ahí no es la aduana original, pero es el emplazamiento ahí de la aduana, por eso estaba en esa bajada. Todo ese lugar, lo que es Avenida Belgrano, todo lo que está ahí enfrente es relleno, digamos. Se avanzó sobre el río. Y bueno, quería sumarlo a Gerardo porque también todo esto que vos proponés sobre los elementos te hace como revisar, ¿no? Hay tu historia y aparte como obra, dibujo, maqueta, te hace revisar todas esas cosas que te interesaron. Y yo me acuerdo que en ciclo básico, ver un dibujo de Gerardo y pensar, ¿no? Como se puede hacer esto con los dibujos. O mm. sea, el dibujo estaba hablando, ¿no? El dibujo estaba comentando algo, incluso si el dibujo era solamente de nada, de registro nada, de lo real, ¿no? No hace falta que sea el proyecto. Veían que en sus Bueno, dibujos, mirá esta que interesante, porque es que el, el- el tranvía 6 no está sí, construido, sí, pero ellos al 7 hicieron llamado 7, es como el hijo no nacido, ¿viste? Que el hijo sí, 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 nacido, el perdido, sí, los padres le siguen teniendo el nombre al hijo, sí, ¿no? sí, sí, Y en sí, sí, este caso, este siempre esta relación obra-hijo, ¿no? Estoy. sí, Y sí, pero acá en el 6 es como que no existe, pero dijeron, no, no, existió ese proyecto, vamos a mantenerlo. Entonces sí, el 7 después 8 y 9, ¿no? sí, sí, sí. Pero fíjate también, ¿no? La cantidad de proyectos, esto de De esta, trabajo. sí, y una forma de cómo hacer ciudad con estos edificios. Y muchos, es verdad, vas a ver que están con un tono tan sutil que no lo haces notar. Son proyectos que están ahí eh, expectantes, ¿no? Edificios tranvías, ¿cómo? Edificio, Sí, tranvía, Vioti y Letich. tranvía, Rosario. Ah, mira, no me aparece ya. A ver si tengo Bueno, un. ese te salta el Posmo, el primero que. Este, Sí, sí, sí. Que ese está. Después, mira, en ISU, esa 040, viste que aparece una 041 en la cuarta imagen de izquierda a derecha. este. Esa, esa está en ISU, la revista, y esa es la revista donde está toda la información. Ah, mira qué bueno. Está buenísima ahí va a estar el dibujito, va a estar todo. Tiene escrimalio, bueno, tiene muy buena revista. Acá lo tenemos. Mira, justo el que más quedó es el. Sí, sí. La obra de Pantaroto, no sé si la conocés también, es un arquitecto de Sí, tremendo oficio, tremendo oficio. Pantalón es el que tiene el edificio ese largo y finito, ¿no? Sobre Córdoba. El que Claro, tiene sí, la vuelta sí, sí, atrás. sí, que tiene el banco, claro, el banco de Lolita. Sí, sí, Pero que tiene la fachada como curva que mira el río, pero la fachada, ¿no? Es como muy finita. sí, sí, sí. Vamos a continuar. Estábamos en dibujo y la siguiente. Debe ser otro dibujo de Gerardo, seguramente, pero es un dibujo que más es uno de los primeros bueno, no en sí por el proyecto, que es un proyecto de Puerto Norte, pero me gustaba ah, más como dibujo, como esto de meter el, no sé si como dibujo, sino como arquitectura. Esta propuesta tenemos el río, tenemos este pasaje público entre los dos edificios, la gente se puede asomar
desde el balcón y ver un poco lo que pasa en ese pasaje público, un poco lo que pasa en el río, de fondo el puente Rosario Victoria, la planta baja de ese edificio, cómo con un solo dibujo comentar lo Mm. que es la arquitectura, cómo se vive la arquitectura, cómo se viven los proyectos. Y me acuerdo de haber visto estos dibujos en el 2010 y me quedaron en la cabeza. No solo como elementos gráficos son muy lindos, sino como, bueno, hay que pensar así los proyectos, Sí. cómo se usan, cómo se viven. ¿Qué puede pasar cuando yo dibujo un balcón de tal tipo, a tal altura? ¿Qué va a pasar con la gente que está en el paseo? Y esta libertad, ¿no? Que un poco tiene también la mano de Sisa y demás, de que los edificios, bueno, empiezan a tener una forma, ¿no? Una, eh, Se empiezan a Sí. tener como una soltura de cómo se registra. No es un registro real o proporcionado, ¿no? Eh, No, Tiene otra pero bueno, intención. es bastante como real hoy la imagen. Si Sí, vas entrando por Puerto Norte sí, caminando desde este lado, sí, sí. Sí. que tenés este edificio que está acá con las columnas y Ujú. después tenés el edificio de ladrillero, ¿no? Con Sí, estos sí, agujeros. sí, sí, exacto. Y me pareció, porque también es como un dibujo que siempre tuve en la memoria, ¿no? Más allá porque Puerto Norte tiene como, ¿no? Ah, este es el puente. Esto sería como el puente ahí atrás, Allá ¿no? atrás está el puente Rosario Victoria. Que sería este dibujo, este Sí. signo de ahí. Sí, y me pareció como atravesar a través de un proyecto todos los elementos que- con los cuales está dialogando, ¿no? Que Mm. tienen que ver con el río, el puente, lo urbano. Incluso a veces como que el proyecto empieza a ser la forma de los edificios empiezan a ser nada, un telón de fondo, ¿no? No sé si es lo que importa, sino lo que está importando es toda esta situación que va pasando entre medio de ellos. Tengo esa foto. Ajá. A ver si la encuentro, si la puedo ver. Así la. Porque es muy bueno ese dibujo si lo comparas con la foto de ahora. Debemos decir que quiero aclarar que esto no está No producido. estaba armado, ¿eh? Eso es real, ¿eh? No estaba armado. ¿Eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, ahí Acá está está, ¿ves? sí, sí, exacto. Ahí está. Venía caminando. Y esta es la foto, ahí está, las dos columnas. Ujú. Esto es como había como unos, ¿viste? Había como unos dibujos. Estos son Sí, como unos subsuelos que hay. sí, En exacto, inglés. exacto. Y ahí está, no hay río. Claro. Bastante real. Tiene una secuencia de dibujos también sobre estas estructuras, sobre el pasaje. Gerardo habla mucho, ¿no? Más allá de los edificios, cómo resolver la tipología, las torres, ¿no? De este pasaje. eh, que bueno, que en la realidad se usa, pero no con la intensidad que se usa en otros edificios, otros espacios públicos en Rosario. Claro. Pero bueno, también es una forma de hacer un mínimo aporte ahí a la ciudad. Me parece siempre interesante. Y acá está ese dibujo que veías con Sí, estos agujeros, ¿no? Que son sí, estos. sí, sí. Pero fíjate cómo termina el dibujo sintetizando, ¿no? Son una superficie con un punteado y eso es el edificio de ladrillos. El espíritu sigue estando. Sí, sí, sí. Obviamente es un dibujo, ¿no? Pero bueno, también me pasó un poco con como que en 2010 salió un concurso de vivienda social y Gerardo salió en la revista ARC de Clarín y estaban todas las propuestas, incluso las menciones todas, y había Gerardo había sacado mención y creo que Clorindo había sacado tercer premio, algo así, y en esa revista ARC están los dibujos de él, de esas viviendas, y con lo mismo, ¿no? Como no la forma de las casas, sino las galerías, los espacios domésticos, y después estaban los dibujos de Clorindo también, bueno, acá hay un perro, acá se va a acostar el perro, acá vamos a hacer el pan, acá vamos a cocinar el asado. Y cuando en segundo o tercero vi que había personas, arquitectos que pensaban el proyecto de esa manera, lo dibujaban de esa manera, fue revelador, porque, no, pará, el dibujo no es el dibujo en sí mismo, no es la belleza del dibujo, sino es el dibujo de arquitectura, el dibujo de proyecto.
Claro, de pensar cómo va a trabajar o Sí, vivir esa gente en ese sí, sí. espacio. Y bueno, yo desde ese momento, eh, nada, fue investigar qué hacía Gerardo, investigar quién es Clorindo Testa, eso en segundo, tercero de la facultad, y nada, Bien. muchas veces tratar de copiarles esos dibujos. Ahora pasamos a maqueta. Sí. ¿Y Esto es una esto? maqueta, una casa de Miralles, una casa que no recuerdo, no es una casa de los 90, me acuerdo que una casa que tuvimos que estudiar dentro de la facultad. Para que te recuerdo el nombre. Vos sabés que hacía un montón que no. Casa Garau Agusti. Y, no, y después tiene estas secuencias, porque tiene una razón. Esta es una maqueta de la casa, y no es la maqueta de la casa, ¿no? Es la maqueta de un momento de encuentro de muros, de envolvente del edificio, nada, con la característica de algunos proyectos de Miralle, ¿no? Con la complejidad que las acompaña a veces. Y esta cuestión de cómo esa maqueta no es la maqueta completa de la casa, y cómo negocia con el exterior, que todo esto escalonado es el exterior, Estos. me abrió la oportunidad de pensar bueno, la maqueta de arquitectura eh, puede, como los dibujos Gerardo, ¿no? Pueden construir, pueden comentar, pueden ayudar a estudiar lo que uno quiera, ¿no? Y pensar que la maqueta no es un objeto terminado, sino puede ser parte de ese proceso. Entonces, las dos imágenes que siguen son unas imágenes que encontré hace muy poco, de una anécdota que tenemos con Marco en la facultad, porque esta idea de la maqueta como herramienta de proceso nos encontró, bueno, súper entusiasmado, y tiene esto, ¿no? Que las maquetas están como en ruinas, están como estropeadas, porque, bueno, ahí estamos trabajando. Eh, y bueno, estábamos trabajando en el taller de la facultad, y la maqueta estaba así, en este estado. Eh, entonces nos fuimos a tomar un café, cuando volvimos no estaba más la maqueta. La cuestión es que estaban los muchachos de limpieza de la facultad y le preguntamos, no tiramos nada. Claro, en la barrida de limpieza de los talleres de la facultad vieron esto, y esto es una maqueta que está en Sí. ruina, ¿no? Está para tirar. Y la encontramos en el tacho de basura. Entonces, la única dos registros que tenemos que nos quedaron es de estas dos maquetas, y pensamos siempre, ¿no? Como esto de también de el proyecto que no fue, que no existió, y la maqueta que tampoco fue y que no existió. Creo que en Y realidad es cuando hacías la maqueta sobre el calco del plano claro, que estabas trabajando. sí, exacto. Muchas veces, más, yo me acuerdo que hacía maqueta usando el plano para construir la Claro. maqueta, eh, y esto de la inmediatez, ¿no? Bueno, che, la estamos cinta de trabajando, papel. claro, estamos trabajando sobre un transparente, trabajamos sobre ese transparente, y bueno, se presentó una propuesta en planta, rápidamente la levantamos. Y ahí con Mm. cinta, con, con los elementos que tenés también, con los elementos que tenés, rápidamente construir y trabajar. Bueno, Ahí, vamos al objeto, al final, sí, una y Bic, una Vic. Y, y porque vos sabés que azul, tinta azul. tinta azul, y en realidad también como lo que representa a ese objeto. Ahí está la mano de Sisa dibujando en Vic. Y, Bien, tinta y negra. pensaba en esto, ¿no? Como la herramienta, una herramienta estándar, ¿no? Descartable, pero que es una herramienta que la podés llevar a todos lados. Yo pensaba que esto de los objetos, digo, bueno, ¿qué objetos? Estos objetos cotidianos que uno usa, ¿no? Si, bueno, la billetera del celular, las llaves. Y claro, yo siempre tengo un elemento para dibujar. Casi siempre es una Bic, porque también es Mm. como, las encuentro en todos lados, ¿no? Seguramente si vos me invitás a tu casa, me invitás al estudio, a cualquier lugar, y tenés una Bic, y seguramente podamos dibujar con eso. Eh, Bien. y esta cuestión de este elemento descartable, un poco barato, que te permite todo el tiempo tenerlo para poder dibujar, para poder Sí. trabajar en cualquier superficie, me pareció que es un objeto que, que,
sumamente interesante, ¿no? Aparte, la historia de la Vic, que es un invento, el bolígrafo fue un invento argentino y Vic toma ahí en Francia todo esto y arma este elemento más económico para todo el mundo. Fantástico, fantástico. Y cuando empecé a ver algunos dibujos de Sisa dibujando en Vic y viendo sus dibujos, sus proyectos, me hizo pensar mucho en esto de la herramienta y, y el hacer. Porque, Y está bueno porque hará un par de años yo venía pensando esta idea de los objetos, la diferencia entre los objetos americanos y europeos, ¿no? ajá, Si siempre si vos, las marcas europeas, digo, así, las marcas europeas son como más de exclusividad y las marcas americanas siempre eran más sí, como genéricas, ¿no? ujú, Pensemos en Christian Dior versus Levi's, ¿no? Ahí tenemos ujú, una sí, básica, sí, sí, ¿no? Todos americanos usábamos el mismo pantalón, el mismo jean, y que era un, ¿no? Como una... Y, y sí, la, y la Vic entra entra en ese tema, ¿no? ujú, Ahora posiblemente la gente, ay, yo me compro una Vic, ¿no? Como sí, para... Pero en realidad, en los últimos años hemos perdido esta opción del objeto que unificaba para todos, ¿no? sí, Que no importaba la marca, tipo era una virome, ¿no? sí, Y listo. exacto, exacto. Sí, bueno, hay algo ahí de, ¿Viste? Ahora cada vez que ves cada arquitecto ahora capaz se pone el lápiz más caro, ¿no? Como, ay, tengo esta marca bueno, francesa y nos olvidamos de lo claro. básico. Y esto es interesante también porque, bueno, bueno, desde que se enteran que estudias arquitectura, te empiezan a regalar bolígrafos, lapiceras de ciertas marcas y, claro, herramientas de dibujo, instrumentos que vos los llevas yo los llevaba en el bolsillo y demás, y he perdido un montón de esos elementos que, claro, empezaba a ver que era incompatible con una herramienta de trabajo que necesito que sea dúctil, Claro, fácil, no tan el cara, lápiz, un estándar 2B, no necesito más claro. que... Entonces, y empecé a entender por qué también, ¿no? Estos arquitectos empiezan a tomar esas herramientas, esos objetos, Claro. más de lo común y también de lo que tenés a mano, ¿no? Hoy, Y está esto, bueno que también lo recalques con Sisa, ¿no? sí, Como sí, que Sisa entra en esa categoría sí, ¿no? De no arquitecto capaz. Hoy, seguramente Culjas no se va a sacar una foto con una Vic, ¿no? Se va a poner no, una lapicera Prada. sí, sí. Bueno, hay que ver si cuánto, bueno, también es como que la intención o el interés mío siempre tiene que ver con esto de la mano, el dibujo o las herramientas que tal vez vinculan un poco con al cuerpo, ¿no? Pero seguramente sí se pueda dibujar con lo que esté a mano, eso es lo que más me interesa, Sí, como esto, bueno, tengo una Prada, la dibujo con una Prada, tengo un fibrón, dibujo con un sí, fibrón pero ahí. posiblemente estaría en contra de pagar ese precio. Sí, como que el valor no está en la herramienta, sino que está en Claro, eso, no, en pero ese, si lo puedo hacer con esta que me vale 50 centavos, ¿por qué voy a pagar sí, una que sale sí, 5.000? y me pareció como, bueno, estos objetos que tenemos, que estamos súper acostumbrados, que son descartables, y un poco lo descartable también se me venía cuando veía lo de la maqueta, ¿no? Como cosas que desaparecen, ¿no? Como perdés una Vic, bueno, no pasa nada. Y otra. Seguramente tengo otra o alguien me puede prestar una Vic, no, no va a pasar Sí. nada. No, claro, el mundo sigue. Sí, sí, tal cual, tal cual. Y ahora, bueno, ya terminamos. Y vayamos al cholulismo de la Bienal. No te mostré nada de la Bienal, capaz que ahí estabas esperando algún elemento de la Bienal y no te mostré nada. No, no, no sé. ¿Qué fue, además de tu pabellón, qué Sí. fue lo que más te interesó de la Bienal? ¿Qué pabellón de otro país? Ah, o pabellón de otros países. Sí, a vos Y dijiste, upa, mira que sí, esto, qué genial. sí. Bueno, hay cosas como cositas muy, muy interesantes. Bueno, después hay una competencia dentro del mundo de los pabellones nacionales que se llama el León de Oro. Ah, sí. Ganó una propuesta del Reino de Bahrein. Algunos puntos de contacto con nuestra propuesta del descanso, de parar un poco la dinámica de recorrer la Bienal y sentarse a descansar. Proponía un lugar de descanso, bajaba un poco el cielo raso Mira vos. metal, y proponía, conceptualmente la idea era
poder como climatizar un espacio de manera natural. En la Bienal no se pudo dar la propuesta de ellos porque, bueno, era perforar con unos tubos y demás, pero el espacio, muy interesante. Y después tenés pequeñas joyitas eh, de arquitectos que están invitados, ¿no? De primer nivel. Está Norman Foster, hizo una manga metálica que permitía que vos te acerques ahí al agua, está la laguna que está ahí en el Arsenal, y puedes andar Mm. en bicicleta acuática. Eh, pues Didier Escofidio sacó premio también y tomaba agua de Venecia y las filtrabas y demás, y te preparaba un café con agua de Venecia. Entonces, No, pequeñas joyitas muy interesantes. Y después como hay una cuestión de los pabellones, nosotros, el pabellón Argentina está debajo del pabellón peruano, y el pabellón peruano planteó también un recurso de extrapolar un objeto, poner una escala directamente en el pabellón, un andamio que se construía una tribu para hacer una especie de piraguas gigantes, y trajo el andamio, ¿no? Y directamente lo puso, lo armaron, lo construyeron. Y eso también como un recurso muy inteligente, una mirada a lo local, me pareció. Y después tenés como la parte de Giardini, tienes un dos mundos, el Arsenal y Giardini, que ahí están los pabellones estables, que tenés el pabellón de Berrefén, de Álvar Alto, bueno, que en sí mismo, además de lo que propone cada país, el es una edificio, bomba. sí, sí, sí. Bueno, y ahí no conocíamos nosotros y bueno, nada, ¿Y el siestario de dónde sale la idea? varias puntas. Uno tiene que ver con la dinámica de la Bienal, con, con este, con estas grandes instancias de recorrer, de objetos que consumir, información, ¿no? Como estas grandes muestras que te abruman de información, cómo nosotros a través del pabellón podíamos ofrecer algo ah, que te, que te haga parar, que te haga parar un poco y poder nada, silenciar, descansar, ofrecer un espacio que se contraponía un poco con esta dinámica. Y por otro Sí, lado, tiene que ver con una mirada ahí están. a la producción local de nuestro país. Si sabés, cada bienal tiene un lema propuesto por el curador general. En este caso Sí. tenía que ver con un lugar, una solución, y eso nos atravesó un poco para mirar nuestra producción local. Hay colectivos de artistas bueno, uno de ellos, que se llama Fugas, Marco ha participado en algunos proyectos con ellos, es parte del colectivo, y han podido relevar y experimentar lo que es nuestra provincia, todos esos elementos que dialogan con el paisaje productivo de nuestro país. Entonces Y, ustedes proyectaban imágenes y la exacto. gente se podía sentar Claro, en esto. entonces es ¿Qué un era silo silo vos? bolsa, claro, un silo bolsa, que es lo que se ve en el campo, que se coloca en el centro del pabellón, y que es el elemento donde uno puede descansar y soñar. Y esto cuando aparecen los sueños y aparece esta idea de la siesta como un elemento local, como un elemento federal, Sí, que habla sobre nuestro territorio, sobre nuestro clima, sobre el trabajo. Cuando soñás aparecen estas imágenes, que son las imágenes que se proyectan, que aparecen como secuencia como una estructura onírica, ¿no? Esto de que aparecen cuando uno sueña personajes, diálogos, historias, que a veces entrelazan cosas que en la vida real no se podrían entrelazar. Y ahí es cuando aparecen obras de arquitectura, obras de arte, ahí que, aparecen, son estas. exacto, que aparecen y desaparecen, ¿no? No son estables. No, Hay no, una son secuencia. imágenes en Sí, movimiento. exacto. Entonces, por momento el pabellón tiene dos imágenes prendidas, se apaga una y se enciende otra por el fondo. A veces aparece una sola imagen y el pabellón está a muy oscuras. Poder llevar un poco de la siesta argentina y compartirla, ¿no? Esto de la siesta como no solamente como un ámbito de, tal vez, o como una acción privada, sino colectiva. Entonces, como dormir una gran siesta colectiva en Venecia. ¿Por qué rosa? Los que vemos habitualmente son blancos, verdes y este está gama de rosa. Ah, ¿ay, en serio? Sí, porque hay una marca que es la que nos donó el silo, se llama Ipesa, que
tiene una de sus líneas de producto, lo tiene rosa, es una línea que propone una concientizar, una lucha contra el cáncer de mamas. Entonces, Ah, los productores que deciden comprar el rosa, bueno, parte de ese dinero se dona y sí, el Ciro Bolsa nosotros lo trajimos, lo llevamos de Rosario y no lo llevamos nosotros, ¿no? Pero es más de Argentina, el único elemento que llevamos. entonces no sabía esto de la concientización del cáncer de Sí, mama. sí, 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 sí. Y Eh, ustedes a su vez también metían ese mensaje dentro de la... sí, bueno, Es como un recurso sí, extra. se suman, ¿no? Se van sumando significados a algunas cuestiones. Eh, y bueno, tiene varias capas el proyecto y el color, bueno, también es un color que cuando uno lo ve en el paisaje, bueno, hay un llamado de atención de que es ese objeto un poco totalmente plástico, con un brillo atípico dentro del paisaje No, y a su y vez también el rosado es una cuestión también cultural argentina, de esta sí, cuestión de Sarmiento, de la unión entre federales y unitarios sí, con el rojo y sí, el bueno, blanco, seguro, Gerardo ya había trabajado en con el la casa pabellón. infinita. Claro, la casa infinita y el color rosa y esta idea de muchas de las primeras construcciones ahí en La Pampa pintadas de rosa, así que está presente Bueno, sí, y también ahí sí se pintaba ante las casas también. claro. Sí, bueno, entonces, bueno, hay algo ahí, hay algo ahí. Bueno, esto lo vimos un poco cuando empezamos en Rosario hicimos un ensayo Rosario, Rosa de ahí de algo Rosario. Hicimos un ensayo de cómo podía salir este objeto. Entonces, en vez de hacer 30 metros, que es lo que tiene hoy por hoy el silo en el pabellón, hicimos 10 metros en Rosario de silo. Y bueno, tiene esta cuestión bueno, cómo comprobar el uso, ¿no? De todo esto. Y Claro, ahora salen en tour. sí, 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 pero bueno, esto es lo que te iba a decir, justo se me hizo una laguna. Que el rosa, además del color, lo que representa Argentina, tiene algo en lo que representa para la percepción humana, ¿no? El rosa, bueno, va por ese lado, ¿no? Lo femenino tal vez, se abre esta ventana del cáncer de mamas y demás. Entonces se habla el plástico, lo lúdico, a veces medio lo sensual, sexual, entonces se empezaron a sumar un montón de capas de significado, de percepción de lo que es ese elemento extraño, que a nosotros como colaboraba un poco en que esté en el pabellón. Bien, muy bien. Y bueno, y ya terminamos. ¿Y hoy en qué andas trabajando? Hoy estamos, bueno, un poco recomponiendo lo que sucedió de la Bienal, porque hoy es estable, ¿no? Está hasta noviembre y no es un proyecto, ¿viste? Cuando uno entrega una hora, se terminó, que la usen. Es como que te mantiene bastante expectante, ¿no? De cómo van las Sí. cosas allá y un montón de cuestiones de que tiene que ver con contar el proyecto, difundirlo. eh, y ahora no nos Sí, estamos es como. como un super trabajo ahora, tipo, Sí, por eso te decía lo de on tour, porque me imagino que esto sí, para ustedes lo va a llevar mucho sí, más tiempo. sí, bueno, es que lo que nos está pasando ahora, ¿no? De que llegamos y la facultad te invita tal persona, bueno, le parece interesante lo que hacemos y bueno, estamos como reestructurando un poco todo eso y a la vez queremos trabajar en dos o tres concursos que, bueno, están ahí en, en el tablero. Uno importante acá en Rosario, hay un área muy próxima al puente Rosario Victoria. Y bueno, todos los concursos que están en la ciudad, que suceden aquí, nos interesa como participar Es como una manera también de contar de nuestra mirada sobre algunas cuestiones. Bien. ¿Alguna vez participaste en estos concursos de los hilos? Sí, participamos con los chicos porque claro, no necesitas ser arquitecto, o sea, no necesitas presentar matrícula para eso y lo presentamos como estudiantes. Sí, habíamos propuesto como trabajar sobre el este y el oeste, ¿no? Porque son 6 hilos y tenés tres que en realidad dan al sur y al norte, sureste y noroeste, algo así. Trabajaba con el amanecer y el atardecer, entonces una cuadrícula que trabajaba sobre esos mundos, que tomaba un poco los colores del paisaje.
Así que, bueno, pero estuvo bien participar en ese momento. Estuvo bien. Si pierden un concurso, ¿suelen participar del otro, al otro? ¿O una vez que pierden, no, este año entro de vuelta, este año entro de vuelta? Y depende, depende, porque este lo hicimos con un equipo y después yo no lo hice más a ese. Creo que después Marco había presentado una propuesta. Ah, En ese sentido es como para algunas actividades, por eso lo de la cooperativa es interesante porque, bueno, para algunas actividades o concursos que son con cierta escala, ¿no? Porque este tipo de concurso, al no ser una demanda así, de un mm, programa en especial, bueno, los requerimientos de presentación y demás son más escuetos, entonces a veces, bueno, y depende cómo, bueno, si te agarra con energía, te agarra con entusiasmo, le seguís dando. A veces cuando decís, bueno, o ya porque lo quiero presenté, hacer. sí, sí. Pero bueno, también es una forma de participar, de estar activo. Eso Claro. está bueno, está bueno. Sí, sí. Así que bueno, muchísimas gracias. No, Nos veremos gracias a vos. en serio. Bueno, perfecto. Te esperamos Eh, nomás. Así que, bueno, hasta la próxima. Hasta la Saludos. próxima. Un Chao, gusto. chao. Chao, chao. Hasta la próxima.